Buenas noches, mi nombre es Daisy Méndez y daré una breve explicación del contenido sobre el efecto de las obligaciones y la responsabilidad civil. Bien, el efecto de una obligación es la ejecución o cumplimiento de este voluntariamente tal y como se contrajo. No hay que confundir una presentación de el cumplimiento de las obligaciones, ya que el no hacer es una conducta de extensión que surge del establecimiento de un contrato. Ejemplo, el contrato de exclusividad. En el efecto fundamental o integral del cumplimiento de las obligaciones es la extensión de la obligación, y esta comprende dos aspectos: que el deudor se libere vinculándose de la obligación que tenía, o se extinguen las opciones otorgadas al poder para conceñir al deudor del cumplimiento de la obligación. Si el deudor no cumple con la obligación tal y como se contrajo, el acreedor puede obligar a cumplir de manera coercitiva si la obligación es jurídica, es decir, que tiene que estar establecido por la ley. Aquí hay una diferencia con respecto a las obligaciones naturales que no tienen carácter coercitivo. Según el artículo 1271 del Código Civil venezolano, establece que el deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios tanto por inejecución de la obligación como por el retardo de la ejecución, si tiene pruebas de la ejecución del retardo, o sea por una causa extraña, sea imputable, aunque de su parte no haya habido mala fe. La responsabilidad civil, como se genera en el cumplimiento para quedar liberado de la obligación. Esto tiene dos tipos de cumplimientos: el cumplimiento voluntario en especie, el cual se cumple de la obligación tal y como se contrajo, y el cumplimiento voluntario forzoso, cual cumple forzosamente o tardía por una conducta distinta a lo que se acordó en un principio, y trae consigo la indemnización por daños y perjuicios. Dentro del cumplimiento se encuentra el artículo de que las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El deudor es el responsable de daños y perjuicios en caso de comprobarse. El cumplimiento primordial es la generación de las obligaciones. Estas deben cumplirse como han sido contraídas. Este artículo establece el principio general en materia del cumplimiento de las obligaciones. Por otra parte, tenemos el principio general en materia de cumplimiento. Este principio es fundamental en materia del cumplimiento de la obligación. Es el cumplimiento en especie para cumplir con esa conducta tal y como se contrae. Dependiendo del tipo de las cosas, los efectos cambian. El primero es el principio de identidad. El cumplimiento debe ser idéntico a la apreciación pactada, y por lo tanto el deudor no puede ejecutar una prestación diferente a la prometida, aun cuando aquella prestación sea diferente o mayor que esta, y aun cuando satisfaga igual o mejor el acreedor. Se presta un ejemplo para esto: cuando una persona presta dinero y se compromete a pagar en una fecha específica el monto completo, y la otra parte no la puede pagar en partes. Esto se establece en el artículo 1295 del Código Civil. Está también el principio de integridad, donde el cumplimiento está completo o íntegro, es decir, debe comprender toda la prestación comprendida. Por lo tanto, el deudor no puede cumplir menos de lo debido, ni el acreedor exigir más de lo acordado. No se puede obligar a la persona de dar algo distinto a lo que se dio. Las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. De último tenemos el principio de prioridad. Esta ejecución en especie es la forma ordinaria o normal del cumplimiento de las obligaciones. El legislador supone a las partes de la obligación que deben cumplirse de la manera originalmente pactada, y no de un modo o manera distinta. En consecuencia, el deudor debe cumplir con la obligación
e igualmente como lo contrajo, y el deudor no puede rechazar tal incumplimiento ni exigir que se cumpla algo distinto. De igual manera, debemos tener claro que en algún momento puede existir incumplimientos por parte del deudor de estas obligaciones. Por ese lado tenemos los tipos de incumplimiento. Está el incumplimiento permanente y que es la ejecución o el cumplimiento absoluto de la ejecución, equivalente al cumplimiento forzoso de la obligación, que ocasiona un daño al acreedor por haber incumplido la obligación, lo cual crea una indemnización, según el artículo 1271. Tenemos por otra parte el incumplimiento temporal, donde la obligación se suspende subsanando, dando paso a la indemnización por daños y perjuicios moratorios. Dentro del tema de la obligación tenemos también la responsabilidad civil, la cual es la obligación que es cuando una persona asume las consecuencias de un daño acordado con la intención, por prudencia o por alguna otra causa moral, por su propio hecho o por el hecho de las personas o cosas dependientes de ellas. En este punto se alude la respectiva indemnización por daños y prejuicios. Esta puede tener origen contractual o extracontractual. En el primer caso se presenta como efecto inmediato del cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato. En el segundo supuesto alude a la responsabilidad civil extracontractual, la cual tiene lugar con el cumplimiento forzoso preexistente que no deriva de ningún contrato ni de ninguna convención entre la agente y la víctima. La responsabilidad civil extracontractual. Esta tiene lugar por un hecho ilícito o por abuso de derecho, la cual se denomina también como responsabilidad civil delictual, por lo que para algunos la primera diferencia que se manifiesta entre estos actos es la existencia de una relación contractual y la inexistencia es la segunda. La responsabilidad civil contractual permite distinguir la obligación consistente en la responsabilidad civil. Es una obligación nueva asumida por el cumplimiento arbitrario por parte del deudor del derecho de crédito del acreedor. La responsabilidad civil extracontractual toma la obligación autónoma en que consiste la responsabilidad civil, pero que no corresponde con un deber preexistente, sino un deber general, un deber que incumbe a cada persona de no causar daño a ninguna otra. Dentro de la responsabilidad civil extracontractual se encuentra que es delictual o de hecho ilícito, legal o de uso de derecho, pero también está la responsabilidad civil extracontractual por hecho ilícito, y dentro de esta se encuentran diferentes hipótesis. La responsabilidad directa, ordinaria o de hecho propio, en la que el agente material responde por la víctima y las consecuencias de su acción u omisión. La responsabilidad indirecta por derecho ajeno, en que el hecho u omisión que causó el daño fue cometido por una persona distinta y obliga a responder por la víctima. Un ejemplo de ello está establecido en el artículo 1191 del Código Civil, de conformidad con el cual los dueños y principales directores son responsables por los daños causados del hecho ilícito de sus sirvientes en ejercicio de las funciones que le han empleado. La responsabilidad civil de abuso de derecho, cuando una persona es titular de derecho, hace uso excesivo o abuso de este mismo. El abuso del derecho tiene la misma obligación del hecho ilícito. Se encuentra contenido en el artículo 1185 del Código Civil. En caso de suceder cualquiera de estos actos, el efecto que produce como consecuencia en dado caso es reparar el daño causado,
lo cual puede ser acordado mediante una reparación en especie o una prestación compensatoria. Por último, tenemos el cúmulo de las responsabilidades contractual y extracontractual, la cual no se refiere a la concurrencia de ambas responsabilidades, sino a la posibilidad de optar por una o por otra en caso de darse ambas, siendo lo que realmente acontecería dentro de esto es una opción y no una acumulación. Este dilema nos lleva a hacernos una serie de preguntas. Por ejemplo, estas propuestas o estas preguntas tienen limitación de la responsabilidad civil, lo cual evitaría tener que constituir en mora al deudor, poder aprovecharse de las normas en materia de guarda de cosas. También podría acontecer que se tiene un interés de mantener la responsabilidad contractual para la presunción de culpa del deudor. Respecto al incumplimiento, también embargar bienes de igualdad conyugal, y cualquiera de estos planteamientos se refiere al problema de cúmulo de responsabilidades, aunque todavía no es el término propio. Sugiere una decisión conjunta cuando en realidad no se trata de eso, ya que esta no se refiere a la acumulación o al choque de ambas propuestas, sino a un asunto de opción, la cual refiere una decisión judicial. Bien, con esto finalizo lo entendido sobre los temas ya antes mencionados. Muchas gracias.